recording. Listo. Vuelvo a la explicación entonces. Ahí está. Bueno, como les decía, este es el coanoflagelado ancestral. Esto es un ejemplo. Este es el coanoflagelado ancestral a partir del cual derivan otros coanoflagelados que están vivos en el presente, y también de este coanoflagelado ancestral se genera la pluricelularidad, piripipi, todos los animales de hoy estarían acá. Entonces, el coanoflagelado ancestral es protista, los coanoflagelados actuales son protistas, pero los animales no son protistas. Entonces, todo este grupo es parafilético. Dejamos descendientes afuera del grupo. En el caso de, como decía Sarcodina, me parece, acá directamente, ¿qué se hizo? Se agarraron un montón de organismos que tenían una característica morfológica en común. ¿Sí? Eso es lo que pasa con el grupo de los Sarcodina. Es como si yo les dijera, bueno, vamos a agrupar a todos los que son de color rojo. Y ni miro los ancestros, ni miro si tienen algo en común o no. Se agrupa en función de eso. En el caso de Sarcodina, se agrupó en función de que tuviesen pseudopodios. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ayer les expliqué que había lobopodios, filopodios, reticulopodios? Entonces se dijo, en su momento, se dijo, bueno, todas estas formas de locomoción tienen algo en común, que es que se generan prolongaciones de la membrana plasmática, seguro pertenecen al mismo grupo. Y se creó este grupo, el Phylum Sarcodina. Pero después se vio que hay un montón de organismos que generan lobopodios y pseudopodios, y que no tiene que ver tanto con la filogenia, sino que es como una especie de adaptación que surge varias veces. Por ejemplo, nuestros macrófagos, ¿sí? Nuestras células, que son unas células del sistema inmune, también pueden formar lobopodios y moverse como si fuesen amebas. Tienen una fase ameboidal. Y tal vez alguien las ve y dice, ah, son Sarcodina. No, no son Sarcodina, son parte de un organismo del reino animal. Cuando se usan algunas veces criterios morfológicos para formar grupos, terminan no siendo estos grupos naturales que incluyen al ancestro. No suelen tener que ver con la filogenia, esas agrupaciones. Y por eso se arman grupos polifiléticos. ¿Se entendió? Sí, profe, pero de acuerdo a ese gráfico, Sí. tienen un ancestro común. O sea, si vos seguís la línea negra, que no es roja, se Sí. llega al ancestro común. Claro, pero ese ancestro no está incluido en el grupo. Ah, ok, bien. Sí, si querés, o sea, la vida, toda la vida es monofilética, si volvemos al primer organismo. O sea, sí, todos los individuos derivamos de un ancestro común. Es la teoría más validada. Hay gente que piensa que no, pero se supone que todos derivamos de un ancestro común. Pero en esta agrupación arbitraria que se generó, justamente eso, es arbitraria, porque no incluye a los ancestros en común. Para que este grupo sea monofilético tendría que incluir a este ancestro, a este ancestro, a este y a este. Pero también debería incluir a esta rama y a esta rama de descendientes. Polifilético sería como si vos clasificás los animales de acuerdo a con cuántas patas caminan y metés a las aves en la misma bolsa que a los mamíferos y nada que ver. Claro, tal cual. Tal Bien. cual. ¿Quedó más o menos claro? Sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda más? ¿Otra duda? Profe, no te olvides de grabar, por favor. Sí, listo. Bueno, entonces, vamos a volver a esta diapositiva. Esperen. Vamos a volver a esta diapositiva.
como les había dicho antes, estamos estudiando no todos los filum y no todas las divisiones que hay en el reino protistas. Esto es una selección de los organismos que más se encuentran en la naturaleza, en nuestro país sobre todo, aunque tenemos algunas cosas para ver de otros países, de otras regiones. Pero bueno, y les conté que la forma de agruparlos fue según sus modos de nutrición. Por ejemplo, ¿no? Si yo, con el criterio de modos de nutrición... Profe, perdón la interrumpa. Quería hacer una consulta. Esto que estamos haciendo ahora está en el cuadernillo de los trabajos del taller. Sí, sí, está en la guía de lectura. Que está ¿En qué página estaría, profe? Porque yo me perdí. ¿Este esquema? Sí. Debería estar en las primeras páginas. Dale, O sea, buenísimo, profe. no sé, si alguien tiene la guía a mano, yo no la tengo a mano. Ya la encontré, profe. Ah, pues ya. Bueno. Gracias. Como les decía, los agrupamos según sus modos de nutrición. Si yo decido hacer un nuevo reino, que se llame heterótrofos unicelulares, ¿cómo sería este grupo? ¿Sería monofilético? Si yo dentro de heterótrofos unicelulares meto a los que vimos ayer, que eran mastigófora, sarcodina y ciliófora, ¿sería monofilético? Sí, ¿Por qué? porque son todos heterótrofos unicelulares. Sí, pero ¿sabemos algo sobre su ancestro en común? No, pero si lo tomo. Ajá. Claro. Yo les dije, esta agrupación es según modos de nutrición, no es filogenética, no habla de parentescos. O Habla sea, el ancestro común tendría que ser heterótrofo para que sea monofilético. No solo tendría que ser heterótrofo, no tendría que haber otros filum que deriven de ese ancestro que no estén incluidos en este grupo. Tendrían que pasar un montón de cosas. Heterótrofos unicelulares Claro, solamente... pero eso no lo sabemos, porque, por ejemplo, supongamos que uno de los filum, estoy hablando así con lo que entiendo, ¿no? Sí. Que evoluciona y se convierte en pluricelular, por ejemplo. Sí. Eso, no sé si se entiende lo que voy. Si lo incluimos en este grupo... Claro, A ¿y cuál ver, es el criterio para incluirlo? ¿El modo de nutrición, en este caso? lo que les quiero decir es esto. Este es el mensaje. La clasificación es algo que los científicos y las científicas hacemos todo el tiempo, ¿sí? Clasificar, separar, agrupar. ¿Agrupar por qué? Por lo que nos convenga, ¿sí? Siempre que agrupemos, lo vamos a hacer porque nos conviene para algo. Si yo digo todos los animales amarillos, lo estaré haciendo porque me interesan los animales amarillos. Uno puede agrupar por un montón de cosas. Son agrupaciones que pueden ser arbitrarias o pueden ser funcionales para algo en particular que yo me estoy preguntando, ¿sí? Pero que yo agrupe así no quiere decir que sea una relación filogenética, que sea una relación de parentesco, ¿ok? Estas agrupaciones no reflejan relaciones de parentesco, relacionan que tienen alguna función parecida. ¿Se entiende? A ver, en ecología se agrupa un montón de veces. Esta agrupación de modos de nutrición, por ejemplo, es algo que se hace un montón en ecología. Yo puedo decir los herbívoros, los productores, los carnívoros. Son formas de agrupar que me son muy útiles. ¿Por qué? Porque todos los carnívoros cumplen una función determinada en un sistema, en un ecosistema. ¿Es filogenética esa agrupación? ¿Todos los carnívoros están relacionados entre sí más que con otros animales o plantas? No lo sé, no estoy hablando de eso. Pero es una agrupación que me sirve. Para que estuviesen
relacionados filogenéticamente y ese grupo sea un grupo monofilético, yo tendría que saber, ¿sí?, si el ancestro está incluido, si incluía a todos los descendientes, establecer las relaciones filogenéticas que ahora se hacen mirando las secuencias de ADN, ¿no?, comparando genomas, de muchas maneras distintas se hace, pero a mí en este momento no me importa hacer eso, porque a mí lo que me importa es agrupar por modos de nutrición, porque es una forma de clasificar que en este momento nos viene bien, ¿sí? Nos sirve. ¿Se entiende eso? Sí, ahora sí. Quedaron en silencio. Sí, sí. Bueno. Bien, entonces, ayer vimos Phylum Mastigophora, vimos Phylum Sarcodina y vimos Phylum Ciliófora, ¿sí? Vimos acá a Trypanosoma cruzi, a Giardia, vimos a las amebas, a los radiolarios y a los foraminíferos, vimos a los ciliados, que había muchos tipos de ciliados. Pim, 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 pim. Bien, ahora vamos a pasar a ver el último grupo y después empezamos por arriba. El último grupo son los heterótrofos multinucleados y multicelulares, ¿sí? Entonces, la característica de este grupo es, por un lado, que son heterótrofos, o sea que se alimentan, necesitan consumir materia orgánica para obtener energía y para generar, para crecer, ¿sí? Y por otro lado, les digo que estos son multinucleados y multicelulares. Ahora vamos a hablar un poco más de esto. Vamos a empezar con la primera división, que es la división mixomicota. Recordemos que ya el hecho de que sea una división nos habla de que en algún momento estos individuos, estos organismos, estuvieron adentro del reino de las plantas, ¿no? Pero ahora no están, ahora son protistas. Entonces, vamos con la división mixomicota. Fíjense que estos organismos forman parte de el phylum, la división mixomicota, estos de acá. La división mixomicota y la división acrasiomicota, ambas, se los conoce como mohos mucilaginosos, ¿sí? Antes se los conocía como hongos inferiores, se los consideraba hongos inferiores. ¿Por qué? Porque forman estas estructuras, como estas de acá amarillas, ¿ven? Esto que parece un moco amarillo que tiene como venas. O forman estas estructuras así, que bueno, son muy parecidas a hongos. Uno podría decir, ah, eso es un hongo de acá a la China. ¿Sí? Pero bueno, ahora se sabe que no son hongos inferiores, porque no comparten las características fundamentales del reino hongos. ¿Está bien? La división mixomicota, que es por ejemplo este organismo de acá, que se llama Physarum polycephalum, tiene como forma de organización, como nivel de complejidad de organización, un plasmodio. ¿Qué es un plasmodio? Es una masa de protoplasma multinucleado. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense a muchas amebas fusionándose y formando una gigantesca ameba. Todo el contenido celular está libre adentro de este gigantesco citoplasma que tiene por afuera una membrana plasmática. Pero adentro, ¿Qué es lo que significa eso, profe? ¿qué? ¿Plasmodio? Esto, plasmodio, significa que es como una ameba gigante. Sí, o sea, significa que es una masa protoplasmática plurinucleada. ¿Ok? Masa protoplasmática. Protoplasma es como el citoplasma, ¿sí?
Es mucho citoplasma plurinucleado, junto, ocupando un espacio todo junto. O sea, sin nada que las divida, sin paredes celulares en el medio. Exacto. Es una sola pared celular con muchos núcleos. Sí, membrana plasmática, no pared celular. Es eso. No es lo mismo, ¿sí? Sí, sí, sí. Ok. Esto no tiene pared celular, tiene membrana plasmática, y adentro tiene todos los contenidos celulares, pero multiplicados. Es multinucleada. O sea, imagínense que acá hay un núcleo, acá hay otro, otro. Esto está lleno de núcleos. ¿Sí? Eso es una masa protoplasmática plurinucleada. O sea, un plasmodio. Este plasmodio, que esta es como la fase, el individuo, digamos, es el plasmodio. Y tiene la capacidad de fagocitar materia orgánica en descomposición, como por ejemplo bacterias, esporas, hongos, y luego de fagocitarlo, lo digieren. ¿Se acuerdan cómo vimos cómo fagocitaban cosas las amebas o la diapositiva de las distintas formas de endocitosis? Bueno, a ver si tengo acá el esquemita. Ay, no lo tengo, qué lástima. Bueno, después se los voy a mostrar. Lo que hace... ¿Es la que eran 3, profe? Sí, esa. Bueno. Bien. Lo que hace el plasmodio es ir avanzando sobre el sustrato, que por lo general viven en lugares húmedos y fríos y sombreados. Van avanzando sobre el sustrato y van avanzando sobre ese sustrato y se van comiendo lo que van encontrando, lo endocitan, ¿sí? Lo fagocitan. Si había bacterias, se comen las bacterias. Si había hongo, se comen el hongo. Si había espora, se comen la espora, etc. ¿Sí? Mientras que van avanzando. Esa es la forma de alimentación. Este plasmodio puede llegar a tener hasta más de 1 metro de diámetro, ¿sí? Pueden ser enormes. Imagínense encontrarse este moco amarillo de 1 metro, es de película de terror un poco. Bueno, por otro lado, se reproducen de forma sexual y asexual, ¿sí? Se pueden formar barreras. Si uno pone una barrera física que separa a esta parte del plasmodio de esta otra, pueden crecer 2 plasmodios independientes, ¿sí? O sea, como que se puede partir en pedacitos y formar nuevos individuos. Y cuando se les termina el alimento a este plasmodio, se forman como unos montículos, ¿sí? Como esto de acá, unos montículos de protoplasma, que terminan siendo un esporangio con esporas, ¿sí? Con esporas producto de la meiosis. Esto germina... ¿Cómo se forma el esporangio, profe? Por señales que le indican al organismo, Pero sobre la membrana. ¿Qué? Sobre la membrana se forma. Claro, sí, se van separando. Me encantaría tener el video acá y no lo puse. Después se los voy a mostrar. Sobre esto se empieza a secar y se forman estos esporangios. Empiezan a crecer para arriba. Son células que se empiezan a subir unas a las otras y forman estos esporangios, que forman esporangiosporas, que luego, bueno, germinan en un plasmodio. Perdón, no son esporas, son gametas. Me equivoqué, son gametas. O sea, son producto de la meiosis. Tiene que haber un encuentro entre dos. Una es espora flagelada y la otra no. Cuando se encuentran, se fusionan, hay plasmogamia, y se empieza a reproducir, a reproducir, a reproducir, pero nunca se generan las separaciones de las nuevas células. Hace mitosis sin hacer citocinesis. ¿Se entiende? Si forma gametas, no sería gametofito. No, pará, lo estoy confundiendo todo. Ajá, sí. No. Sí, O sea, el esporangio forma gametas. No, confusión. Fue una confusión. Es así. Este individuo tiene alternancia de generaciones.
Tiene una fase haploide y una fase diploide, ¿sí? Genera por un lado esporas y por otro lado gametas. ¿Está bien? Sí. Entonces, después les voy a mostrar el ciclo para que lo entiendan bien, porque hablar de ciclos sin mirar una imagen del ciclo es medio complicado. Lo importante es esto, es que forman estas estructuras que por un lado son esporangios, ¿sí? Porque forman esporas que germinan, y también forman esclerosios. Que esclerosios son estas cosas que están acá. Los esclerosios son estructuras de resistencia que tienen, que resisten a la sequía y a la falta de alimentos. Cuando se forman estas estructuras, van a ver muchas veces a partir de ahora estructuras de resistencia, en protistas y en hongos también, es muy frecuente encontrar estructuras de resistencia. ¿Qué les parece que tiene que tener una estructura de resistencia para ser de resistencia? ¿Resistencia a qué? A los agentes externos. A los agentes externos. Muy bien. A la desecación. A la desecación, muy bien. Bien, bueno, básicamente las estructuras de resistencia tienen que tener eso, resistir a las condiciones ambientales adversas, a la desecación, al exceso de frío, al exceso de calor, etc. Y generalmente todas las estructuras de resistencia lo que suelen tener es una gran pared, ¿sí? Se forma una pared muy engrosada y se reduce el metabolismo adentro de la estructura de resistencia para hacer un menor consumo de energía. El esclerosio, que esclerosio suena como a hueso, ¿no? Justamente es eso, es un montón de masa protoplasmática que reduce su contenido de agua y que forma una pared muy gruesa que impide que se deseque, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, en el caso de la división acracio-micota, los organismos son muy parecidos, se confunden mucho con los mixomicotas, pero con la diferencia de que no son un verdadero plasmodio, sino que son un plasmodio de agregación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que uno puede encontrar esta estructura, que es como un plasmodio, pero en realidad lo que voy a estar viendo es un montón de amebas, digamos, de organismos ameboidales, todos juntos. O sea, sí hay separación de los individuos, pero de todas formas se ve por afuera como una masa protoplasmática. ¿Se entiende la diferencia? Profe, perdón, ¿es un montón de qué? De masa protoplasmática. No sé. Gracias. O sea, en un caso tenemos esta masa protoplasmática plurinucleada, o sea, todos los núcleos sueltos adentro de esta bolsa, digamos. En el otro caso, son un montón de amebas, por decirlo de alguna manera. Por eso, o sea, no amebas. Profe, pero no se lo define como un montón de amebas, no. Es para que entendamos nomás. Claro, exactamente. Igual, el comportamiento ameboidal es un comportamiento que muchas veces las células tienen, y que no habla de que pertenecen a sarcodina. Quiere decir que tienen esa capacidad de que tienen mucha movilidad, de que forman logopodios, ¿sí? Pero se ve como una masa unificada macroscópicamente. Sí, sí, Pero cuando te metes en el microscopio tiene separación física. exacto. ¿Y estas separaciones físicas tienen un solo núcleo o pueden ser plurinucleadas? No, tienen un solo núcleo.
Bien. Bueno. ¿Hasta ahí vamos bien? Este es el bicho más raro que vamos a ver en protistas para mí. Definitivamente. Hay unos videos increíbles que si quieren yo después les puedo pasar una playlist. ¿Cuál, profe? ¿Cómo? ¿Cuál es el más extraño que vamos a ver? Estos Mixomicota para mí son rarísimos. Les recomiendo que después les subo esta playlist y busquen el video de mohos mucilaginosos y vean cómo se mueven, porque es increíble, es muy raro. Bueno, vamos a avanzar. Bueno, vamos a pasar, estábamos acá abajo, ahora nos vamos para acá arriba. Y vamos a ver a un grupo de autótrofos fotosintéticos, ¿sí? Son todas divisiones que sintetizan su propia energía y su propia materia a partir de materia inorgánica, ¿sí? Fijan carbono a partir del dióxido de carbono de la atmósfera, consiguen los nutrientes del suelo, del agua, y bueno, gracias a la energía de la luz hacen fotosíntesis, sintetizan sus azúcares, sintetizan a partir de eso todos los componentes de la célula, los ácidos nucleicos, las proteínas, todo, lo fabrican a partir de esos componentes. ¿Sí? Y también respiran, pero bueno, como todos los seres vivos, respiran. Bien, esta agrupación de autótrofos fotosintéticos es también conocido como las algas. ¿Escucharon alguna vez hablar de algas? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, algas básicamente es una palabra que agrupa a todos los organismos fotosintéticos que no son pertenecientes al reino de las plantas. Y bueno, inicialmente, en la época en que solo se clasificaban los organismos como vegetales o como animales, obviamente las algas estaban agrupadas con las plantas, y por eso todos los grupos adentro de esta agrupación son divisiones. Pero bueno, luego se las sacó del reino de las plantas. Y cabe aclarar también que existen otros organismos fotosintéticos que no son ni plantas ni protistas, que son las cianobacterias. No sé si alguna vez oyeron hablar de las cianobacterias. Las cianobacterias son muy importantes porque son las que generaron todo el oxígeno en una época, una era en la cual la atmósfera no tenía oxígeno. Las primeras cianobacterias que hicieron fotosíntesis generaron una atmósfera oxigénica y le dieron permiso a la vida como la conocemos, ¿no? Pero bueno, son bacterias, no son protistas, entonces las dejamos un poco afuera de la clase de hoy. Pero entonces, en síntesis, las algas son organismos fotosintéticos que no pertenecen al reino de las plantas. Pueden ser unicelulares o pluricelulares, ¿sí? Fíjense acá esta imagen que les puse que me encanta. Me tengo que hacer una remera con esta imagen un día. Hay cosas que son gigantes, ¿sí? Hay cosas que son enormes adentro de las algas, pero también hay algas que son unicelulares. Casi siempre viven en medio acuático o húmedo, y son los principales productores de carbono y de oxígeno en el mundo, en todo el mundo, ¿sí? A ver. Esto es re importante. ¿Por qué? Porque piénsenlo así. Las algas pueden ser unicelulares o pluricelulares, ya les dije, y casi siempre están adentro de un medio acuático, y están, bueno, arraigadas a algún sustrato o están flotando,
como por ejemplo acá al costado, estas serían algas que están flotando, o esto es una imagen satelital, ¿sí? Una imagen satelital de una bahía, a donde se ve toda esta nube verde. Bueno, todo eso son algas flotando. Esas algas que flotan se las suele llamar fitoplancton. No sé si alguna vez escucharon ese término. Y el fitoplancton necesita, bueno, dos cosas para hacer la fotosíntesis. La energía del sol, ya dijimos, y los nutrientes del agua. El fitoplancton y las algas en general absorben ambos a través de sus paredes celulares en el proceso de la fotosíntesis y liberan el oxígeno al agua. Se estima hoy en día que este tipo de manchas que se ven en los océanos son los que generan aproximadamente el 50% del oxígeno que hay en la Tierra, ¿sí? Y esto lo hacen siendo solamente una décima parte de la biomasa con respecto a las plantas, ¿sí? O sea, comparado con la biomasa que hay de plantas y de algas en el mundo, las algas son mucho más eficientes en la producción, tanto de oxígeno como de carbono. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Discúlpame, ¿producen carbono o lo separan del dióxido de carbono? ¿O lo aprovechan del dióxido de carbono? Producen carbono orgánico. Tenés razón, el carbono ya existe, ¿no? Claro, está bien. Sí, Producir bien. carbono orgánico. Otra forma de decirle a eso es fijan carbono. Son dos formas distintas de decir lo mismo. ¿Qué quieren decir? Que lo incorporan a la materia orgánica y lo hacen disponible, tanto para ellas mismas como para todos los consumidores, para todos los heterótrofos que no pueden sintetizar sus propias moléculas a partir del dióxido de carbono de la atmósfera. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe, entonces, el citoplancton absorbe, no, esa parte no entendí, el carbono y luego lo absorbe dióxido de carbono, genera nueva materia orgánica, ¿sí? Fíjense el tamaño de esta floración, ¿no? Imagínense que estos son un montón de organismos unicelulares, ¿ok? Un montón de organismos unicelulares que a partir de los nutrientes del agua y del sol generan toda esta biomasa de la nada. O sea, no de la nada, de eso, ¿no? De los nutrientes que hay en el agua y con la luz del sol. Todo eso de golpe es un montón de biomasa nueva que le sirve a la red trófica como alimento, por ejemplo. Y por otro lado, es un montón de biomasa que está generando oxígeno que va a la atmósfera, ¿sí? Profe, Sí. una pregunta que por ahí nada que ver. ¿El zooplancton es el que se alimenta de este? Exactamente. O sea, hay zooplancton que se alimenta del fitoplancton. Claro, y ahí es cuando incorporan el carbono ese que... ¿No? Ahí Exactamente. es cuando se inicia la cadena, a eso se refiere. Exactamente. Ahí se inicia la cadena o la red. Porque también hay zooplancton que se alimenta de otro zooplancton, ¿no? La palabra plancton viene de que son organismos que viven a la deriva de las corrientes de agua. Eso quiere decir plancton. Cuando se dice un organismo es planctónico, quiere decir eso, que están a la deriva de las corrientes de agua. Solo pueden moverse un poco para arriba o para abajo en la columna de agua, pero no tienen movilidad suficiente propia para trasladarse a otro lugar. Quedan a la merced de los movimientos del agua. Entonces hay fitoplancton, como esta cosa que estamos viendo, hay zooplancton, que se alimenta del fitoplancton o de otros organismos del zooplancton. ¿Confundí todo? ¿Dije bien?
Ah, sí, lo dijo bien. Claro, pero el zooplancton del que se alimenta el otro zooplancton tiene el carbono que fijó el fitoplancton a su vez. Exactamente. Claro, bien. Por eso se dice que las algas fijan carbono, generan carbono orgánico, y otra cosa que se dice es que son productores, son los famosos productores. ¿Por qué productores? Porque producen materia orgánica, que todos los demás consumimos, ¿sí? Y esa es la gracia de la fotosíntesis. ¿Sí? Están cayendo fichas de los procesos de los organismos. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta de esto? Bueno, sigo entonces. ¿Están ahí, no? ¿No se colgó? Yo sigo acá. Bien, ahí están. Bueno, como les decía entonces, hoy se estima que las algas que hay en los océanos, los ríos y lagos del mundo producen aproximadamente la mitad de todo el oxígeno producido en el planeta. O sea, más allá de lo que hablamos de que son productores de carbono orgánico, producen la mitad del oxígeno que respiramos en todo el planeta. Y además, la biomasa, cuando hablamos de biomasa sí estamos hablando de carbono, la biomasa total de las algas del mundo es solamente 1/10 parte de la biomasa de todas las otras plantas. O sea que la eficiencia de la biomasa de las algas es muchísimo, muchísimo mayor que la eficiencia de las plantas para producir oxígeno. ¿Se entiende? 1/10 comparado con la planta. Claro. 1/10 de la biomasa produce la misma cantidad de oxígeno que todo el resto de la vegetación del mundo. ¿Sí? O sea, son tremendamente eficientes para producir oxígeno. Profe, y entonces, cada organismo aporta oxígeno o fotosíntesis, ¿no? Yo pensé que solamente eran las plantas. Cada organismo aporta materia orgánica, carbono, y oxígeno a la atmósfera. ¿Sí? Okay. Ahora, lo que está diciendo acá es que, supongamos, una célula de un alga produce 10 veces lo que produciría una célula de una planta. Es una forma grosera de verlo, ¿no? Pero, porque no todas las células de las plantas producen, etcétera. Pero no importa, es como que producen mucho más eficientemente oxígeno que las plantas. Eso. Ahora, sigamos. Como les decía, esto era una imagen satelital de una floración, ¿sí? Que se forman en momentos muy particulares del año. Es cuando se generan corrientes marítimas que levantan los nutrientes que están sedimentados generalmente en el fondo. Cuando vienen estas corrientes que levantan esos nutrientes, se forman estas floraciones gigantescas de algas en algunas bahías, en algunos lugares donde las temperaturas y las condiciones lumínicas lo permiten. Bueno, y esta eficiencia tan alta para producir oxígeno, para producir materia, tiene interés en términos de producción, ¿sí? Porque además de producir tanta biomasa, las algas pueden acumular, como sustancias de acumulación para ellas mismas, pueden acumular lípidos en vacuolas, y actualmente se investiga mucho su cultivo a gran escala para producir biocombustibles. Les cuento que yo hace un mes más o menos fui a un taller sobre cultivos a distintas escalas de algas para la producción de distintas sustancias, y es increíble la cantidad de trabajo que está habiendo para hacer esto. Acá esta imagen de acá abajo son fotobioreactores, ¿sí? En estos fotobioreactores se cultivan algas en distintas condiciones, se estudia mucho cuáles son las condiciones más eficientes para producir un montón de lípidos que tienen funciones diversas. Por un lado, bueno,
los lípidos pueden ser biocombustibles, pero ahora también se está viendo que tienen una importancia muy grande en la industria farmacéutica, como, decían una palabra que me había encantado, bueno, no me acuerdo, nutracéutica, en la nutracéutica, ahora que hay mucha gente que es vegetariana o vegana, que no quiere consumir proteína animal, se está viendo que las algas producen un montón de vitaminas, de minerales y de cosas que les da un valor agregado grandísimo. Entonces, el negocio de las microalgas está creciendo mucho. Otra sustancia que está muy de moda es la astaxantina, que se está empezando a producir en el país, que es carísima y que se consume en todo el mundo, y que tiene muchas propiedades. Se cree que es un antioxidante que es más bueno que tiene 10 veces la capacidad antioxidante que tienen los arándanos, por ejemplo. Así que se está estudiando mucho y hay bastante trabajo en mejorar las formas de cultivo de estas algas, ¿sí? Bueno, se trabaja a distintas escalas. Acá pueden ver 2 escalas diferentes de producción de algas. Bueno, pero además de tener sus ventajas, el nivel de producción que tiene sus desventajas, que son las floraciones algales, ¿sí? Las floraciones algales suelen ocurrir en aguas que tienen excesos de nutrientes y pueden derivar en procesos llamados, no sé si escucharon alguna vez la palabra eutrofización o eutroficación. Estos cuerpos de agua, al tener elevados niveles de nutrientes, por ejemplo, porque una planta de tratamiento de fluentes funciona medio mal y termina liberando nutrientes al agua, se generan estas floraciones. Como las algas tienen esta capacidad de crecer rapidísimo, crecen, se generan estas floraciones, y terminan ocasionando muchos problemas. El problema de la eutroficación es que se generan estas floraciones gigantescas. Miren este chico ahí nadando en el medio de la floración. Después toda esta materia orgánica se muere, llegan las bacterias a descomponerlo, se consume todo el oxígeno del agua, se mueren los peces, y todo el ecosistema se degrada y termina siendo un espacio donde solo viven bacterias. Todo ese proceso de eutroficación se da debido, a muchas cosas, a la eficiencia de las algas, pero no le echemos la culpa a las algas si nosotros contaminamos todos los cuerpos de agua, y aparte el cambio climático que genera condiciones como de temperaturas más elevadas, que eso favorece el crecimiento de las algas, eso también genera que haya eutroficación. Y otro problema a veces de estas floraciones algales es que hay algunas algas, no todas, pero algunas algas, que generan toxinas que pueden justamente intoxicar el agua de consumo. Puede intoxicar, puede generar una toxicidad por contacto a la piel. Por ejemplo, en este caso dicen que no te metas al agua porque te genera distintos problemas en la piel, pero también, si fuese agua para el consumo humano, el hecho de que tenga toxinas es muy peligroso, ¿sí? Porque estaría envenenando el agua. Estos son algunos problemas relacionados con las floraciones algales. Bueno, y Gabriela me pidió que les hable especialmente del tema de los pigmentos, porque acá el tema de los pigmentos es un poco distinto a las plantas. Yo sé que ella les mencionó que había varios tipos de pigmentos, que les mencionó que la clorofila A es la única que tiene la capacidad de hacer la fotosíntesis, pero que hay otros pigmentos. En el caso de los protistas, no todos los protistas autótrofos presentan los mismos pigmentos fotosintéticos. Todos sí coinciden en que tienen clorofila A, ¿sí? Como les decía antes, la clorofila A es el único pigmento que es realmente capaz de hacer la fotosíntesis.
Pero después hay otras clorofilas y otros pigmentos que se llaman pigmentos accesorios, que lo que hacen es contribuir a capturar luz de distintas longitudes de onda y pasarles esa energía a la clorofila A para que la clorofila A realice el proceso fotosintético, ¿sí? O sea que fije carbono, libere oxígeno y todo eso que ya vimos muchas veces. Fíjense acá, tenemos en este gráfico las distintas longitudes de onda del espectro visible, va desde acá, más o menos 450 hasta 750, ¿sí? Y fíjense la absorción relativa de cada uno de los pigmentos, ¿sí? Donde encontramos un pico, quiere decir que ese pigmento tiene un pico de absorción. Entonces, bueno, tenemos acá la clorofila A, que tiene 2 picos. Tiene este pico acá en 465 más o menos, y el otro pico acá en 700 y pico. Puede absorber esas longitudes de onda. Pero después fíjense que, por ejemplo, la ficoeritrina, que es una ficobilina, absorbe en este rango, ¿no? Absorbe desde más o menos 500 hasta 620. Entonces estas longitudes de onda, que son, por ejemplo, el verde, ¿no? ¿Se acuerdan que las plantas no absorben el verde? Por eso las plantas son verdes, porque están rechazando la luz verde, entonces nosotros vemos el verde que ellas rechazan. Fíjense que la ficoeritrina está absorbiendo la luz verde. O sea que un organismo que tiene, además de clorofila A, tiene ficoeritrina, va a poder, además de absorber la luz azul y roja, va a poder absorber la luz verde. Y eso, bueno, le va a representar una ventaja en ciertas situaciones. Por ejemplo, en la columna de agua, la luz no penetra de la misma manera a todas las profundidades, ¿sí? Entonces, los diferentes tipos de pigmentos accesorios van a resultar ventajosos para la vida en distintos lugares de la columna de agua, a distintas profundidades, ¿sí? En el caso de las algas que vamos a ver hoy, algunas como las clorofitas, o sea, las algas verdes, y las euglenofitas, tienen clorofila B, además de A. Fíjense que acá hay otros picos de la clorofila B. ¿Sí? Otros como las diatomeas, que vamos a ver ahora, y las feofitas, tienen clorofila C, además de la clorofila A. Y otros tienen estas ficocianinas y ficoeritrinas. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo qué tipo de pigmentos accesorios tiene cada grupo, y ahí nos podemos dar cuenta de cómo eso afecta a su forma de vida, ¿sí? ¿Les queda claro esto? No se tienen que saber a qué longitud de onda absorbe cada pigmento, pero sí tienen que saber que todos los pigmentos, los otros son pigmentos accesorios, que absorben luces a distintas longitudes de onda que la clorofila A. Como que le aumenta la eficiencia. Y este esquema, volvemos a hablar de Lynn Margulis, que es muy capa. Este esquema es un esquema que produjo Lynn Margulis a partir de su teoría endosimbiótica. ¿Se acuerdan? Que les conté que una célula procariota se come a otra célula procariota y se queda a esa vacuola alimenticia que forma una organela. A partir de estudiar los distintos procesos de endosimbiosis, que ocurrieron muchos en el transcurso de la evolución, se pueden seguir los distintos linajes de algas que hubo a lo largo del tiempo. Por ejemplo, una endosimbiosis primaria de un organismo que se comió a otro organismo deriva en las algas verdes, en la línea verde, ¿sí? La línea verde deriva por un lado en las plantas terrestres, y después hubo unos organismos que
volvió a ocurrir una endosimbiosis, fíjense. Un organismo se come a otro organismo fotosintético, y así se forman los euglenidos, por ejemplo. Pero después, por otro lado, hay otra línea, que es la línea roja, a donde la primera endosimbiosis es con un organismo que tenía... Profe, esa cosa rosa, ¿de dónde salió? ¿Esto? Porque lo que se comió la de arriba era celeste. ¿Es una mutación o está representando que en otra línea se comió algo rojo? En otra línea se comió algo rojo, tal cual es eso, ¿sí? La primera endosimbiosis puede ser de un organismo que tenía clorofilas A y B, de uno que tenía A y C, de uno que tenía ficoritrinas, etc. ¿Sí? Todos tenían clorofila A, recuerden eso, porque la clorofila A es la única que puede hacer la fotosíntesis. Eso pasó así evolutivamente, es la única que puede generar la cadena de transporte de electrones. Las otras lo único que pueden hacer es pasarle esa energía a la clorofila A. Entonces, distintas endosimbiosis generan distintos cloroplastos, ¿ok? Y de esos individuos, a su vez pueden ser comidos en una segunda endosimbiosis y generan otro tipo de cloroplasto, que tiene los mismos pigmentos, pero que tiene más membranas, ¿sí? Porque es una bolsa dentro de una bolsa, y así se van creando los distintos linajes, y así se ve, y así se piensa la filogenia de las algas, ¿ok? Esto se los muestro para que lo sepan. Cuando vean protistas, lo van a ver mucho más detalladamente. Nosotros acá dijimos que vamos a pensar en función de modos de nutrición, así que la filogenia tanto no nos interesa, pero quería que sepan que la teoría endosimbiótica sirve para entender un proceso evolutivo y para armar árboles filogenéticos de algas. ¿Ok? Bien. Chupi. Bueno, y ahora sí, empezamos con el primer grupo de autótrofos fotosintéticos, que es la división clorofita. ¿Ok? Las algas verdes, división clorofita. Se estima que hay entre 6.000 y 8.000 especies de algas verdes. El 90% de ellas son de agua dulce, aunque, bueno, hay algunas que son marinas y otras que son terrestres. Se sabe que un antepasado de las algas verdes, de agua dulce, conquistó la Tierra y dio lugar a la flora terrestre. Y de hecho, bueno, si pensamos en grupos monofiléticos, las algas verdes y las plantas estarían juntas en un grupo monofilético, ¿sí? Con ese ancestro. Bueno, aunque muchas de las algas verdes son macroscópicas, también pueden ser unicelulares o pueden ser coloniales. Y acá entra algo que es muy importante, y en esta materia... Profe, Sí. Dime. el alga macroscópica esa que vemos arriba a la derecha, cuando dice unicelular, ¿se refiere a que todas las células de esa alga son independientes o eso es un organismo pluricelular? Ahora les voy a hablar de eso justamente. Y esto es muy importante, y esto sí queremos que lo sepan en la materia. Es una de las cosas que más nos importa de este tema en la materia. Y se los vamos a tomar y se los tomamos siempre. Que son los niveles de organización, o los niveles de complejidad también se les dice. ¿Qué es esto? Los niveles de organización o de complejidad son las formas de organizarse que tienen los organismos, ¿sí? Hay niveles de organización que son unicelulares y hay niveles de organización que son multicelulares. ¿Ok? Dentro de los multicelulares hay algunos que son simplemente como este, que tenemos acá arriba, vulva, que es un tejido plano. ¿Sí? Son todas células, una igual a la otra, una al lado de la otra, formando como una especie de sábana. ¿Sí? Esa sería una forma muy básica de un nivel de organización multicelular. Después, se pueden formar tejidos tridimensionales. Después de esto, van a ver que hay órganos
y que hay sistemas de órganos, ¿sí? Como por ejemplo en los animales o en las plantas, ¿sí? Hay órganos y hay sistemas de órganos. En protistas no hay órganos y sistemas de órganos. Pero sí hay niveles de organización multicelulares. ¿Y los Entonces, niveles de organización son esos que están en el ítem, profe, agregados, colonia, eso? sí. Ah, bien. se O sea que a divide- partir de agregados es multicelular. No. No. A ver, estaría bueno, lo vamos a ver mucho mejor en el trabajo práctico. Y si agarran la guía de lectura de este tema, está bastante bien explicado. Pero lo vamos a ver en el práctico. Hay dos formas básicas, que son unicelular y multicelular, ¿sí? Pero adentro de esas dos categorías hay subcategorías. Por ejemplo, los agregados son una forma, entran adentro del nivel de complejidad unicelular. ¿Por qué? Porque un agregado, por ejemplo, es un organismo que es colonial, que están muchas células sueltas que están unidas por una vaina mucilaginosa, ¿sí? Como por un moco, están recubiertas de un moco. Pero esas células no están conectadas entre sí, no intercambian, no se reproducen sincronizadamente, etc. Entonces, el nivel de organización es de cada una de esas células. Están agregadas, pero es de cada una de esas células, ¿sí? Las colonias también. Puede haber algunos intercambios, pero cada una de las células es un individuo, ¿ok? Entonces también sería un nivel de organización unicelular. Pero es muy importante que si yo les pregunto, ¿cuál es el nivel de organización de este individuo, por ejemplo, de este individuo? Ustedes no me pueden decir solamente unicelular o multicelular, porque hay muchas formas de complejidad dentro de cada una de esas categorías. ¿Se entiende? Esto es re importante, está bastante bien explicado en la guía. Les recomiendo que lean la guía para el TP de mañana y de pasado. Y vamos a ir, mientras que miramos las muestras, vamos a ir viendo cuál es el nivel de organización de cada uno de los individuos que vamos viendo, ¿sí? Profe, perdón que le interrumpa, una pregunta. Dime. ¿Dónde está la guía esa de lectura? Está dentro de la guía de trabajos prácticos. Ah, ok, gracias. De protistas empieza con una introducción teórica, ¿sí? Esa introducción teórica estaría re bueno que le peguen una leída para mañana y para pasado, ¿ok? Bueno, voy a avanzar, porque ¿qué hora es? ¡Ah, terrible! No, estamos bien, estamos bien. Entonces, les cuento que esta división clorofita, de las algas verdes, que están muy relacionadas con las plantas, hay distintos grupos adentro de las algas verdes, y hay algunos grupos que tienen un nivel de complejidad unicelular, agregado, colonial. Hay otras que son multicelulares, filamentosas, laminares o sifonales, ¿sí? Hay muchos niveles de complejidad adentro de esta división, dependiendo de qué especie sea. ¿Ok? Bueno, por otro lado, generalmente las clorofitas tienen flagelos presentes en algún momento de su vida, pueden tener 2 o más flagelos. Tienen clorofila A y B. La B dijimos que era un pigmento accesorio, y tienen otros pigmentos accesorios, como los carotenoides, la luteína y la violasantina. ¿Esto les suena a algo que ya vieron en otra clase? ¿No les suena? ¿Clorofila A y B no les suena? Sí, profe, Son creo los que pigmentos que la hacen verde las plantas. Son los pigmentos de las plantas, ¿bien? ¿Y sustancia de reserva almidón les suena? Sí. También, igual que las plantas. Y pared de celulosa, pared celular de celulosa, también es una característica de las plantas, ¿sí?
O sea que, bueno, justamente como son parientes y están muy relacionados, tienen las mismas sustancias de reserva, los mismos pigmentos, el mismo tipo de pared celular, de cubierta celular. Bueno, acá tenemos varios representantes. Che, me faltan las animaciones, ¿qué pasa? A ver, esperen un minuto. Estoy viendo la presentación. Ay, no, ya sé lo que está pasando. Les estoy mostrando otra... Espérenme un segundito, ¿sí? Les estaba mostrando la clase que les subí a ustedes que no tiene las animaciones. Ah, ahora todo cierra. Mándenme. Ahí está, ahora sí. ¿Ven? ¿Ven mi diapo ahora? Sí. Bien. Sí. Ahora sí les puedo mostrar las animaciones que tenía. Bueno, como les decía, son muy importantes como fuente de alimento para animales, principalmente en el agua dulce. Esta que está acá se llama ulva, no sé si la habrán visto alguna vez en Mar del Plata, hay mucho de ulva. La ulva es el alimento principal, por ejemplo, de las tortugas marinas, y nosotros también las comemos. En Uruguay se hacen re seguido buñuelos de ulva, que le dicen también lechuga de mar, y son muy ricos. Y les quería mostrar esto, que es muy bonito. Fíjense, este organismo se llama Volvox, y podemos ver que son pelotitas, ¿sí? Dentro de pelotitas. Hay pelotitas dentro de pelotitas. Acá cada colonia, son de nivel de complejidad colonial, cada colonia forma una esfera hueca que gira en el agua como el resultado de un movimiento coordinado de unos flagelos que tiene cada una de las células, ¿sí? Y las colonias hijas se forman dentro, fíjense, dentro de la colonia madre. Y estos organismos, si se los compara con otros géneros, se puede comparar cómo se van formando una tendencia hacia la especialización de las funciones, ¿sí? O sea, esto tiene como una complejidad mayor. Si miramos, por ejemplo, esta, que es Gonium, Gonium es como una versión simplificada de Volvox. Entonces se cree que es como una especie de ancestro, de camino evolutivo hacia un mayor nivel de complejidad. ¿Sí? Porque aparte, es re lindo esto, cómo se forma. Cada una de estas pelotitas está formado por células muy parecidas a estas, que esta, cuando es unicelular, se llama clamidomona. Cuando es unicelular se llama clamidomona, cuando está agrupada de esta manera se llama gonium, y cuando está agrupada de esta forma mucho más compleja, se llama Volvox. Son especies distintas, que la célula original es muy similar entre sí, que es parecida a una clamidomona, pero van mostrando distintos niveles de complejidad. ¿Ok? Por otro lado, podemos ver acá a este organismo que se llama Coleoquete, que se cree que es el ancestro más cercano de las plantas, ¿sí? Y que acá se observa muchas veces una especialización en una región de estos tejidos que son como botoncitos, muchas veces aparecen en las peceras también. Así que si alguien trae mañana o pasado muestras de peceras, seguramente vemos algún Coleoquete. Y son los ancestros más cercanos a las plantas. Bueno, y pasamos a otro grupo. Este grupo es la división bacilariofita, que son las diatomeas. Las diatomeas
son las responsables del 20% de la fijación de carbono global. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de fijar carbono, de generar nueva materia orgánica? ¿Sí? Bueno, el 20% de la fijación de carbono de nuestro planeta se da por las diatomeas. Esas imágenes satelitales que se vieron de floraciones algales probablemente eran diatomeas, muchas, muchas diatomeas. Las diatomeas son casi siempre unicelulares, se las ve así sueltitas, o así, redonditas también pueden ser, y a veces forman agregados, como esta cadenita que está acá, pero son cadenitas que solamente están enganchadas, no tienen un verdadero contacto célula a célula, sino que simplemente están agarradas entre sí. ¿Está bien? La característica más distintiva de las diatomeas es que tienen un frústulo, una cubierta celular que se llama frústulo, que está hecha de sílice. Sílice es el componente principal del vidrio, ¿sí? O sea que se puede decir que estas células viven adentro de una cajita de vidrio. Una cajita de vidrio que tiene una epiteca, una tapita, y una hipoteca, una tapita más chiquita, y estas dos cajitas, o valvas, se les dice también, valvas o frústulos, encajan una con la otra, y la célula vive adentro de esa cajita, ¿sí? Estas cajitas son muy diversas, son muy distintas, hay algunas que tienen esta forma como de plumita, que se les dice pennadas, y hay otras que son más redonditas, que se les dice céntricas, ¿sí? Como esta de acá, esta es una foto de microscopía electrónica de barrido, y fíjense que esta es esta cajita de vidrio, pero está totalmente llena de poros, ¿sí? Un montón de poros que le permiten a la célula que vive adentro intercambiar nutrientes, oxígeno, carbono, etcétera, con el ambiente. ¿Sí? La forma, la disposición de los poros de estas valvas nos ayuda a identificar qué especie es la que estoy mirando. Y estas cajitas, estos frústulos, se encuentran, por ejemplo, en el sedimento, en el fondo de un arroyo, de un charco, en la tierra, se encuentran a pesar de que la diatomea ya haya muerto, porque es vidrio, ¿no? Puede haber muerto la célula, pero el frústulo de sílice queda ahí. Entonces nos permite, muchas veces, saber qué organismos pudieron vivir en un lugar, ¿sí? Por ejemplo, si yo sé que hay esta especie de diatomeas, les gusta vivir en lugares, no sé, que tienen un montón de fósforo, si yo encuentro muchos frústulos de esa diatomea en un lugar, puedo decir, che, acá en algún momento hubo mucho fósforo, ¿sí? Entonces, las diatomeas se usan mucho para hacer monitoreos, se usan para saber cómo eran paleoambientes, ¿sí? Se buscan en estratos qué diatomeas había, entonces podemos saber cómo era el ambiente en otro momento, o también nos sirve para saber si hubo contaminación en algún lugar, porque hay algunas diatomeas que son resistentes a la contaminación, y hay algunas que son muy sensibles. Entonces, viendo qué frústulos de diatomea encuentro, puedo decir, che, acá hubo, no sé, hubo arsénico, hubo plomo, hubo cadmio, ¿sí? Por eso son buenos indicadores de contaminación. ¿Ok? Bueno, por otro lado, en algún momento de su ciclo de vida tienen un flagelo con pelos, que es en el momento reproductivo, donde todavía no tienen esta valvita que las protege. Tienen como pigmentos clorofila A y C, acá ya aparece la clorofila C, el beta-caroteno y las antofilas. Fíjense que el color no tiene nada que ver con las algas verdes que habíamos visto antes, ¿sí? Porque están captando distintas longitudes de onda que las algas verdes por los pigmentos accesorios que tienen, que son distintas. Se las suele ver de un color más pardo a estos organismos. Como sustancia de reserva tienen crisolaminarina.
también distinto a las algas verdes. Estas ya no son tan parientes de las plantas. ¿Ok? Bueno, y otra cosa interesante es una aplicación que tienen, no sé si alguna vez escucharon hablar de la tierra de diatomeas o de la arena de diatomeas, que cumple una función se usa mucho como un insecticida orgánico. Y otra cosa interesante para destacar es que hay una especie exótica invasora que está presente en el sur de nuestro país, en los lagos eutróficos, oligotróficos del sur, que se llama Didymosphenia, o moco de roca, que es esta diatomea, que miren, tiene un pedúnculo y se agarra a un sustrato, a veces son libres y a veces están agarradas. Y fíjense que cuando hay una floración gigantesca de estas diatomeas, forman estos mocos de roca gigantescos que cambian un montón el ecosistema y afectan a la vida de todo el ecosistema, ¿sí? Entonces esto es un problema bastante grande que se está teniendo en Chile y en el sur de nuestro país. Hay mucha gente también que está haciendo investigación sobre esta especie. Bueno, y pasemos a otra división. Otra división es la división rodofita, ¿sí? Las rodofitas son las algas rojas. Hay aproximadamente 4.000 especies de algas rojas y, a diferencia de las otras algas que vimos, estas el 90% son marinas, ¿sí? Hay algunas pocas que son unicelulares, como Porphyridium, esta que tenemos acá, pero la gran mayoría son multicelulares, macroscópicas y sésiles, ¿sí? Sésiles quiere decir que no son parte del fitoplancton, sino que están agarradas a un sustrato. Y a menudo crecen abundantemente en las costas rocosas. Y tienen estos pigmentos, tienen la clorofila A, y también tienen ficoeritrina y ficocianina, que se los había mencionado al principio, que explotan niveles de luz más tenues. Entonces esto les permite estar a mayor profundidad en la columna de agua y de todas formas poder capturar la luz, ¿sí? Cuando uno está más a profundidad en la columna de agua, cuando uno bucea o se sumerge mucho, si el agua es transparente, ¿qué se ve? Se ve color azul, porque la luz de longitud de onda azul penetra más en la columna de agua, ¿sí? Y estas algas pueden explotar esa intensidad de luz, esa longitud de onda azul, gracias a la ficoeritrina y a la ficocianina, ¿sí? Bueno, por otro lado, por ejemplo, esta que está acá, que se llama coralina, es muy importante, tenemos de esta para ver en el trabajo práctico, la vamos a poder ver. Y las coralinas forman estructuras de carbonato de calcio, ¿sí? Estructuras duras de carbonato de calcio, que son a menudo componentes muy importantes dentro de los arrecifes de coral, ¿sí? Muchas veces son incluso el componente principal de algunos arrecifes de coral, porque el carbonato de calcio forma el sustrato donde se depositan nuevos organismos, ¿sí? Donde se depositan corales, otras o esponjas, otras coralinas, otras algas, sirven como sustrato. Entonces se las llama ingenieros de los ecosistemas, ¿sí? Porque modifican el ecosistema y generan nuevos ecosistemas. Por otro lado, también tienen una cubierta celular de celulosa, distinta a la de clorofitas, de todas formas, y tienen una capa mucilaginosa externa muy grande, muy importante, que es la fuente de agar y de carragenanos, que son cosas que se utilizan para hacer helados, para hacer cerveza, para hacer paté, ¿sí? Son como espesantes muchas veces, también se hace shampoo, alimentos para mascotas, un montón de cosas se hacen a partir de estos carragenanos, ¿sí? Y por otro lado, otra cosa de importancia para los seres humanos es que el alga porfira, que es esta que tenemos acá abajo, es también conocida como el alga nori, y se utiliza para comer sushi, ¿no? Es el alga que recubre el sushi, que es
y que se usa en muchas otras comidas de origen oriental, es un alimento muy importante en todo el mundo. Acá los que comemos sushi lo hacemos una vez cada muerte de obispo, pero en otros lugares del mundo es muy común consumir alga nori, ¿sí? Bueno. Cambiamos de división y pasamos a la división feofita, a las algas pardas, ¿sí? Las algas pardas incluyen todas las algas gigantes, así como las algas intermareales más pequeñas, pero que también son algas duras, digamos, ¿no? Son algas grandes, macroscópicas, duras. Y hay más o menos 1500 especies o 2000, y son casi todas marinas. Les voy a poner este videíto, que quiero que corran mientras que les estoy contando un poco. Un representante muy importante, uno de los organismos más famosos, es Macrocystis. Macrocystis es una alga que está en nuestros mares, en el sur, que es el que aparece acá, en este video. Y fíjense que forma bosques, ¿sí? Bosques de Macrocystis, que le dicen, que son refugios para depredadores, que son áreas de desove, de cría, de invertebrados y de peces, o sea que generan mucha biodiversidad en su entorno, ¿sí? Y fíjense lo gigantes que son, ¿sí? A pesar de ser protistas. Y a pesar de, bueno, acá tenemos como una imagen detenida, una foto, donde se ve que este organismo Macrocystis tiene como una especie de tallo y unas especies de hojas, pero como ya les dije, estos organismos no forman órganos y sistemas de órganos. En realidad, adentro de este tallo no hay un sistema vascular, y esta hoja no tiene división del trabajo, como no forma distintas capas de tejidos que cumplen distintas funciones. Por lo tanto, no son realmente un tallo y una hoja, sino que se les llama cauloide y filoide. Esto lo vamos a ver mejor en el trabajo práctico, ¿sí? Pero bueno, es una especie bastante importante y forman parte de la zona intermareal rocosa, ¿sí? Porque se agarran al sustrato rocoso. Bien. Tienen también una sustancia de reserva, la minarina y manitol. Tienen clorofila A y C, pero también tienen xantofilas y violasantinas. Y tienen también muchas alginas y otras sustancias pépticas que son muy importantes para la industria farmacéutica y la industria alimenticia, ¿sí? Bien. Pasamos a otra alga que está dentro de esta división, que también no quería dejar de contarles. Además de existir estos bosques de Macrocystis, existe otro fenómeno relacionado con las algas pardas, con las feofitas, que es el mar de los sargazos, ¿sí? El mar de los sargazos se forma a partir de esta especie que se llama Sargassum muticum, que es muy parecida a la anterior, pero es mucho más chiquitita, ¿sí? También tiene estos cauloides, tiene unos filoides mucho más chiquititos, tiene estos flotadores. Estos flotadores les permite mantenerse en la parte más de arriba, en la parte donde se puede fotosintetizar, dentro de la columna de agua. Y el mar de los sargazos se forma debido a las corrientes del mar que agrupan a todas estas algas en una región del océano Atlántico, ¿sí? Pero también esto genera un ecosistema, ¿sí? Muy característico, porque también hay peces asociados a este mar de los sargazos, hay invertebrados, se forma toda una comunidad muy compleja, pero también ocurre que por el exceso de nutrientes que empieza a haber en el mar de los sargazos empieza a crecer desmedidamente y se generan floraciones muy, muy grandes de sargazos que terminan llegando a las costas de países generalmente que están en el Caribe o en zonas tropicales que viven del turismo, y les llegan todas estas masas de sargazo
que, bueno, se empiezan a pudrir, tienen feo olor y le genera muchos problemas para el turismo, ¿no? Uno cuando piensa en irse al Caribe, piensa en una playa de arena blanca, con el mar todo celestito, y de golpe llegás y te encontrás con toda esta cosa podrida. Bueno, les está trayendo muchos problemas para el turismo y todavía no lo están pudiendo manejar, si lo tienen que remover manualmente. Este es otro problema ambiental que se genera por el exceso de nutrientes y los aumentos de temperatura que está empezando a haber en los océanos, en distintas regiones de los océanos. Hace poco creo que hubo como no sé si se llama una oleada, una corriente como que iban las algas. ¿De sargazos? Sí, ese tipo de algas en México, y si no es muy común también en toda la costa de Florida. Sí, es re común en Florida y en México, totalmente. Sí, y también tiene que ver a veces con los cambios de mareas, o si hay una tormenta muy fuerte, llega una marea de sargazos tremenda que se tienen que poner manos a la obra rapidísimo antes de que se empiece a pudrir todo, ¿no? Pero bueno, vamos al último grupo, que son 2 divisiones más, que son organismos que son, por un lado, autótrofos y heterótrofos también, al mismo tiempo, ¿sí? Son las 2 cosas. ¿Qué quiere decir? Bueno, que algunos pueden hacer la fotosíntesis y cambiar a ser heterótrofos. Puede pasar en el mismo organismo o puede pasar en especies diferentes. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que hay organismos que pueden ser autótrofos y heterótrofos al mismo tiempo, o sea, hacer fotosíntesis y alimentarse de materia orgánica, o también que hay algunos géneros dentro del grupo que son heterótrofos estrictos, dentro de un gran grupo que todos sus amiguitos, todos sus familiares son autótrofos, ¿sí? Pueden pasar las 2 cosas. Entonces vamos a ver primero la división eulenofita. Esta es la división eulenofita. Son organismos que son todos unicelulares, ¿sí? Nivel de complejidad, unicelulares, solitarios, flagelados. Pueden tener 2 flagelos, ¿sí? El flagelo generalmente se encuentra en esta región que tiene este puntito rojo. Este puntito rojo se llama estigma. El estigma tiene una función de sombrear el aparato fotorreceptor de ese flagelo y le indica como hacia dónde se tiene que mover, básicamente, ¿no? Al lado de este estigma, que es muy característico, está esta región que es como más transparente, que se llama reservorio, y de ahí sale un flagelo, que acá no se ve, y otro flagelo más se encuentra apenas asomando, ¿sí? Tiene 2 flagelos, uno que emerge y el otro que queda apenas asomándose por el reservorio. Esta división forma parte de la línea verde, o sea que tiene clorofila A y B, betacaroteno y xantofilas, aunque como les decía, algunos son incoloros. Hay algunas especies que son completamente incoloras. A ver si tengo algún ejemplo acá. No. Acá lo que les quería mostrar es justamente el flagelo moviéndose. Es medio difícil de ver al microscopio el flagelo, pero bueno, justo en estos videitos que encontré se ven. Para que lo vean saliendo del reservorio, acá también se ve. Fíjense que es re notorio ese puntito rojo, ese estigma. Eso nos ayuda un montón a reconocer que estamos viendo una euglena, un euglénido. También se ve una cosa acá medio transparente, que es la sustancia de reserva, ¿sí? Que es paramilon. Y también se ve, por ejemplo, en esta imagen, que tiene una película, ¿sí? Esta cosa negra, es una película proteica, que es muy plástica, muy elástica, y que le permite hacer estos movimientos de contracción. A ver si se ve. ¿Alguno lo hace? Bueno. Tienen unos movimientos muy particulares, que se pueden hacer pelotita y se vuelven a poner alargados, porque tienen esta cubierta que es muy plástica, muy elástica. A ver si tengo otras imágenes. Hay otros, también miembros de Euglenophyta, que además de esa cubierta proteica, tienen una cubierta más endurecida, como son estos facus,
o traquelomonas, esta cubierta más endurecida no les da esa movilidad. Y siempre tienen formas así, como de hojita o como de granada. Ven que acá tiene como una granadita, y acá tiene el estigma rojito, y de acá se ve que sale un flagelo. Acá también tiene esta forma de hojita, y acá se ve que tiene el estigma, o sea que por acá abajo tendría que salir el flagelo. A ver si tengo algún video de estos, sí. Fíjense cómo se mueve. Este es un facus que se mueve, que es todo rígido. Acá se ve el estigma. Por acá debería estar el flagelo, que acá no se ve. Y se mueven así girando como hojitas. Un movimiento muy característico. Ojalá aparezcan. Fíjense, el estigma, el gránulo grandote de paramilon. ¿Y esto qué es? ¿Qué les parece que es? Algo que se lo comió. Exactamente. Esto es una gigantesca ameba que se fagocitó a este paramecio, ¿sí? Perdón, a esta eulena. Es una eulena, fíjense que acá se ve el estigma, que se ve bien que es verde, que tiene todos esos cloroplastos con clorofila A y B, y acá se ve, bueno, que está metida dentro de una vacuola alimenticia de esta gigantesca ameba. Bien. Y el último grupo, pero no por eso menos importante, de hecho ayer muchas personas tenían preguntas sobre las mareas rojas, ahora vamos a hablar de las famosas mareas rojas, que son formadas por organismos de la división dinofita, también se los conoce como dinoflagelados, ¿sí? Que son células unicelulares, son siempre unicelulares, flagelados. Tienen dos flagelos, un flagelo que es longitudinal, y después tienen otro flagelo que es transversal, que forma como una especie de cinturón, que le da un movimiento muy particular. Fíjense el movimiento que tienen, ¿no? Van como girando medio en zigzag, porque un flagelo, este flagelo longitudinal los impulsa hacia adelante y el otro los hace ir girando, ¿sí? Acá ven este flagelo, acá tiene el flagelo, y el otro está alrededor de ese cinturón, de este cíngulo que se llama, la parte del medio, el cíngulo. Por otro lado, tienen estas especies de plaquitas, que se ven acá como unas plaquitas, que son de celulosa, ¿sí? Tienen pigmentos, clorofila A, C, betacarotenos, antofilas, aunque hay algunos que son heterótrofos, como les mencioné antes, ¿sí? Todos estos organismos, tanto los dinoflagelados como las euglenas, que les estaba contando antes, viven en ambientes ricos en materia orgánica. ¿Qué es la materia orgánica? Por ejemplo, en un arroyo donde hay descarga de efluentes cloacales, o donde hay descargas de industrias lácteas, muchas veces el suero de la industria láctea, si no se trata como corresponde, tiene un montón de materia orgánica chiquita, que es fácilmente digerible, digamos, es fácilmente endositada por estos organismos que la pueden usar además de hacer la fotosíntesis, ¿sí? Entonces muchas veces si encontramos una gran floración de euglenas o de dinoflagelados, puede estar indicando presencia de materia orgánica. Son también indicadores de contaminación, ¿ok? Bueno, como les contaba, forman placas de celulosa por debajo de la membrana plasmática, son estas plaquitas que más o menos se ven acá. La mayoría son marinas, pero también hay algunos representantes de agua dulce, y cuando están presentes en el agua dulce hay muchos. Se forman, por ejemplo, mucho en los diques, ¿vieron en los, cómo se llaman, los cuerpos de agua de los diques? Los reservorios de agua para consumo, por los cuales se hacen los endicamientos. Muchos lugares donde hay problemas de agua, se generan estos reservorios importantísimos de agua para consumo, y suele haber floraciones de dinoflagelados que son un problema muy grande.
porque generan sustancias desagradables, incluso generan toxinas que pueden hacer que el agua deje de ser apta para consumo humano. Entonces las floraciones de dinoflagelados son importantísimas y se tienen siempre muy a raya. Y otra floración de dinoflagelados importante es lo que ocasiona las mareas rojas, ¿sí? Acá tenemos una imagen de una marea roja. Se las llama mareas rojas, pero no siempre son rojas las mareas rojas. A veces son incoloras también, o pueden tener otros colores más marronáceos. Pero lo que tienen todas en común es que son floraciones inmensas de dinoflagelados que producen toxinas, ¿sí? Y lo que ocurre en estas floraciones es que se produce la bioacumulación y la bioaumentación de estas toxinas. ¿Qué quiere decir esto? La bioacumulación y bioaumentación. Quiere decir biomagnificación más que bioaumentación, me gusta más. Biomagnificación. Que, por ejemplo, hay 4 de estos dinoflagelados, por ejemplo, estos 4 que están ahí en el mar, que tienen una sustancia que es tóxica para los humanos. Por ejemplo, hepatotóxica, ¿sí? Le hace mal al hígado. Pero si yo me como estos 4 dinoflagelados, es muy poquita la toxina que yo voy a estar ingiriendo, entonces no me hace nada. Pero si estos 4 dinoflagelados se los come, no sé, un invertebrado, ¿sí? Y después un caracol se come a 10 invertebrados, que tenían cada uno 4 dinoflagelados, ya ese molusco va a estar teniendo 40 dinoflagelados, y va a tener 40 veces la misma cantidad de toxinas. Y un pez se come a ese molusco, va a tener 400 moléculas de esa cianotoxina. Eso se llama biomagnificación, y es lo que produce que nosotros a veces cuando hay mareas rojas, por ejemplo se dan en la costa argentina, no se puede consumir moluscos y no se pueden consumir algunas especies de peces porque se sabe que como hay dinoflagelados va a haber bioacumulación de esas toxinas en los moluscos y en los peces que se alimentan de esos dinoflagelados. ¿Ok? Entonces cuando yo me como el molusco me puedo generar una tremenda intoxicación, hasta incluso la muerte, ¿no? No sé si alguno escuchó hablar de este problema que suele estar en Mar del Plata y en la costa en general. Bueno, es algo muy común que se da acá. Y otra cosa interesante de los dinoflagelados es esto que se ve acá. Fíjense, hay algunos dinoflagelados que generan bioluminiscencia. En particular, yo en nuestro país no es tan frecuente, sí es más frecuente en las costas de Uruguay. No sé si alguien pudo ver una cosa así. Es hermoso, la verdad. Yo siempre quiero ver, pero nunca lo logré todavía. Estos son floraciones gigantescas de un organismo que se llama Noctiluca, ¿sí? Que cuando entra en contacto, cuando se mueve, o sea, por movimiento mecánico, genera la luminiscencia. Se cree que tiene una función de protección para los organismos, que se llama efecto de alarma antirrobo, le dicen así. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que tiene un valor adaptativo, porque cuando un predador empieza a comerse a estos Noctiluca, el movimiento del predador hace que se iluminen todos, y al iluminarse, iluminan a este predador, y tal vez un predador del predador lo ve gracias a esa luz, y se lo puede ir a morfar, y así ellas zafan de seguir siendo comidas. Se cree que es por esto que tuvo valor adaptativo la bioluminiscencia. Y otra cosa que les había mencionado en algún momento era la simbiosis que había entre los corales y algunas algas fotosintéticas, que son justamente de esta división, de la división dinofita, que son las zooxantelas. Las zooxantelas son dinofitas que viven adentro de los corales, realizando fotosíntesis y pasándoles sus fotosintetatos, o sea, los productos de la fotosíntesis, se los pasan al coral,
¿sí? Esta simbiosis es súper importante y es muy estudiada hoy en día, porque debido al cambio climático, con pequeños cambios de temperatura del mar, se produce un estrés en estos organismos, en estas zooxantelas, que hacen que dejen al coral que habitan, se vayan del coral, y el coral queda color blanco, ¿sí? El blanqueamiento de los corales, o coral bleaching que le dicen, es debido a que estas zooxantelas, que tienen distintos colores, habitan a los corales y abandonan los corales por pequeños cambios de temperatura en el mar. Así que bueno, esto también es un tema de mucha importancia ambiental, y este era el último grupo de protistas que tenemos para ver. No sé si ya están todos dormidos, si se suicidaron, si tienen alguna pregunta. ¿Hay alguien? ¿Estoy hablando sola? Sí, profe, yo tengo una pregunta con respecto, no a los temas que se dieron, sino a que mañana el parcialito de todo esto, ¿qué es lo que tendríamos que saber? Que todo esto, todo, no, mentira. Mañana agarren la guía y fíjense de estudiar los niveles de complejidad en detalle, la explicación de qué son los niveles de complejidad y qué tipos de niveles de complejidad hay. No les pido que ya sepan cada grupo qué niveles de complejidad tiene. Eso lo vamos a ver en el práctico. Lo que sí quiero es que entiendan bien el concepto de niveles de complejidad, por un lado. Y por otro lado, me gustaría que sepan qué quiere decir que sea un grupo monofilético o parafilético, ¿sí? Y las grandes características, las cosas más grandes, sobre todo, por ejemplo, cómo agrupamos a los protistas para dar esta clase, qué modos de nutrición hay dentro de los que vimos, ¿sí? Esas grandes cosas. No quiero que se aprendan toda la guía de memoria para mañana. Sí me gustaría que la lean y que le presten especial atención a esto que les dije. ¿Ok? Y estaría muy, muy bueno que traten de conseguir muestras para ver, porque va a hacer que la clase sea mucho más divertida y muy genial. Traten de traer muestras de charquitos, ya les dije, ¿no? De peceras, de floreros, de arroyitos, de lugares que tengan barrito y que estén húmedas, ¿sí? Que eso va a enriquecer mucho más. De río se puede, sí, totalmente. Traten de traer, si traen de río, como de borde, que tenga plantitas o barrito, ¿sí? Un poquitito, porque en el río está muy diluido todo, digamos. Entonces hay que agarrar del costadito donde viven los organismos que están agarraditos, ¿sí? Gisela, ¿vos a qué río? ¿Vivís cerca del río Luján? ¿O de algún arroyito?